Historia argentina. La dictadura militar, 1976-1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática. Marcos Novaro, Vicente Palermo. La guerra de las Malvinas. Lo que necesitaba en estos momentos el pueblo argentino no era que el ejército y la marina entraran en las Malvinas, sino en los cuarteles. Julio Cortázar, 29 de abril de 1982. Declaraciones a la agencia EFE en Blaustein y Subieta, 1998. 1. Un conflicto perfecto. La excepcional densidad política de la cuestión Malvinas descansa, ante todo, en su vastísima popularidad. Ella estaba profundamente enraizada como causa nacional en la sociedad argentina. De estas raíces se alimentaba la obsesión malvinera de los militares, para quienes la relevancia de la cuestión, así como la perfección de la posición argentina en el conflicto, eran simplemente artículos de fe. No se equivoca el almirante Anaya cuando, tras catequizar sobre el concepto de interés nacional, valores considerados vitales por los cuales los pueblos están normalmente dispuestos a luchar, sostiene que nadie ha puesto en duda que la cuestión Malvinas, su recuperación e integración al territorio nacional y a la sociedad argentina, constituye un interés nacional desde el 3 de enero de 1833. Mientras el proceso se internaba más y más en su decadencia, la cuestión Malvinas se fue aproximando a una fecha de gran importancia simbólica, ya que en 1983 se cumplirían 150 años de usurpación británica. Un siglo y medio de irredención era una auténtica afrenta al honor nacional. A un tiempo, el norte al que abrazaban con fervor los jefes militares en aprietos, esto es, la perspectiva geopolítica de convertirse en potencia regional, potenciaba la demanda de raíz nacionalista territorial, al cubrirla de ropajes supuestamente objetivos, científicos, la importancia fabulosa de los recursos naturales y la relevancia del dominio espacial para el desarrollo del Estado Nacional. En suma, la idea de recuperar las Malvinas no era en absoluto artificial ni circunstancial. Era un proyecto de larga data, sustentado en motivaciones sinceras del régimen militar, que se descontaba que contaría con un amplio respaldo civil. Pero muchas ideas por el estilo nunca llegan a concretarse. Una guerra con Chile también fue un sueño de los militares duros, y no tuvo lugar. Si sería un error atribuir la ocupación de las islas a causas puramente coyunturales, también lo sería olvidar las circunstancias por las que este proyecto encontró, en los meses previos a abril de 1982, un camino libre de obstáculos. Por muy importante que fuera la cuestión Malvinas para los militares y civiles del régimen, recién entró en la agenda de la política exterior como prioridad urgente durante la breve presidencia de Viola. Óscar Camillón, su canciller, confesaría luego haberse sentido en una carrera contra el tiempo, atribuyendo la urgencia a la presión de los militares que estaban haciendo del tema algo muy peligroso. En dicha inclinación a dar prioridad absoluta a Malvinas, se conjugaban dos talantes muy diferentes pero complementarios, expresados por Anaya y Galtieri: la ambición de realizar un proyecto vital y consideraciones de política doméstica de corto plazo. Hacia fines de 1981, el régimen militar necesitaba imperiosamente logros que permitieran revertir una situación que, si bien no era desesperada, le hacía ya inviable la prosecución de sus objetivos fundacionales, a los que no había renunciado. La ocupación de las islas apareció como una alternativa tentadora, pues satisfacía objetivos nacionales de largo plazo y era, a la vez, muy prometedora en el corto, ya que proporcionaría un gran capital político, concretaría la unidad nacional y la del propio régimen.
permitiendo restablecer su perdida posición dominante con poco esfuerzo. Se utilizaría la fuerza, lo que indiscutiblemente legitimaría a las Fuerzas Armadas al demostrar lo imprescindibles que eran para la nación. Pero no habría que combatir, ya que las islas serían tomadas por la fuerza, pero para negociar. Galtieri y Anaya, amigos personales desde hace muchos años atrás, se encontraban, pues, ante el conflicto perfecto. La decisión de otorgar al conflicto una extrema prioridad y disponerse al uso de la fuerza para resolverlo se forja en el seno de la Junta Militar, en el marco de los acuerdos entre Galtieri y Anaya, y secundariamente la Midoso, para desplazar a Viola. Ellos formularon su estrategia sobre la base de un diagnóstico que maduró rápidamente, pero necesitaban una figura emblemática que encarnara la ideología del territorialismo con un convincente sustento intelectual, y la encontraron en Nicanor Costa Méndez. Abogado como Martínez de Hoz, Costa Méndez no era solamente un destacado miembro del establishment, con antecedentes intachables en su condición de ex-ministro de Relaciones Exteriores de Onganía, sino también un gran conocedor de la propia cuestión Malvinas. No era en modo alguno una rareza, sino la fina flor del nacionalismo territorialista de élite, un auténtico representante de la realpolitik de gran potencia que encaja tan mal en las reducidas capacidades del Estado argentino en el concierto internacional como una turbina de avión en un planeador de madera balsa. Y era, sobre todo, un diletante de la diplomacia, enteramente dispuesto a confirmar las conjeturas de la Junta Militar y traducirlas en argumentaciones que orientarán sus pasos futuros. Estas sostendrían, básicamente, que las negociaciones con Gran Bretaña no estaban conduciendo a nada, y que los ingleses jamás se avendrían de buena voluntad a negociar seriamente. Al asumir como canciller, el estado de ánimo de Costa Méndez se podría definir con una palabra: frustración. Como argumentaría luego, las negociaciones con Gran Bretaña no habían progresado un ápice desde 1969, ni progresarían a menos que la Argentina alterara radicalmente las circunstancias. Es decir, los medios diplomáticos deberían estar respaldados por la amenaza y, eventualmente, el uso de la fuerza. La evolución del conflicto había sido sin duda compleja desde 1965, cuando se votó la resolución 2065 en la ONU, reconociendo los derechos argentinos e invitando a las partes a negociar. Pero parecía posible una negociación activa. Gran Bretaña mantenía en verdad una actitud errática. Sectores de la diplomacia y la burocracia británicas habían tomado varias iniciativas de franca y práctica voluntad negociadora, que habían sido recurrentemente frustradas por la prensa y el Parlamento, donde no era raro que conservadores y laboristas coincidieran en argumentos de principio contrarios a las propuestas. La última, un retroarrendamiento, leaseback, alentada por el Foreign Office, había culminado en un papelón. El emisario del servicio diplomático británico ante los comunes, Nicholas Bradley, sufrió una unánime rechifla en diciembre de 1980. En paralelo, Londres había impulsado en el archipiélago la formación de instituciones representativas locales. En las elecciones de los consejos isleños de 1980 triunfaron sectores muy duros. Es dudoso que los hubiera blandos, en lo que atañe a entendimientos con la Argentina en materia de soberanía. Lo cierto es que para el establishment político de Gran Bretaña, la retórica pro-isleños se fundaba en valores y motivaciones tan auténticos y genuinos como aquellas que inspiraban al territorialismo argentino. Pero no es menos cierto que los gobiernos ingleses encontraban crecientes dificultades para acompañar la retórica con el desarrollo económico o la defensa de las islas. La tendencia
Claramente, era una gradual retirada de la región. La decisión de retirar al buque patrulla HMS Endurance para abril de 1982 ya estaba tomada. Era de público conocimiento y hacía patente el marco más amplio dentro del cual la política específica para Malvinas y los malvinenses empezaba a encajar mal. Como señala Charlton, la importante revisión llevada a cabo en 1981 en política de defensa estableció el futuro de Gran Bretaña como nación europea y poder regional. El Defense White Paper de junio de 1981 sugería un abandono de la presencia naval británica en el Atlántico Sur y en la Antártida, y la reducción de la flota de superficie para centrarse en el poder submarino. En sintonía con los objetivos fiscales del gobierno conservador, estos cambios definían una tendencia perdurable. Como dicen Max Hastings y Simon Jenkins, el Tesoro no había mostrado el menor interés en el desarrollo de las islas. El acuerdo de comunicaciones con la Argentina no había sido cumplido por los británicos. El informe de Shackleton estaba ya polvoriento. Los isleños no habían conseguido la nacionalidad británica plena. Hasta el British Antarctic Survey estaba por cerrar su estación en las Georgias del Sur por falta de fondos. Si alguna vez una nación estuvo cansada de sus responsabilidades coloniales, fue esta. La lógica indicaba que la mejor opción argentina era facilitarle las cosas a los sectores ingleses favorables a la negociación, despejando de obstáculos el proceso por el cual las alteraciones estratégicas más amplias terminarían de hacerse sentir. La hipótesis de que, como hasta entonces los ingleses no habían cedido la soberanía de las islas, entonces no lo harían nunca, carecía de fundamentos. Pero la tarea de despejar el camino necesitaba dos pilares fundamentales: tiempo y un cambio sustancial en la actitud argentina hacia los pobladores del archipiélago. Existía además una incompatibilidad básica entre esa tarea y la presencia de una dictadura en la Argentina. En los años inmediatamente anteriores al conflicto, el consenso sobre la necesidad de tomar en cuenta los deseos de los isleños sin duda se fortaleció en la política inglesa. Ciertamente, el Foreign Office y otros sectores de la burocracia británica encontraron en ello el principal freno para negociar, aunque era una cuestión bastante ambigua. Tomar en cuenta los deseos quería decir cosas distintas en diferentes momentos. Formalmente ese principio nunca fue enunciado bajo una forma conclusiva, de modo que el gobierno inglés jamás se ató a sí mismo las manos. Simplemente declaró, a veces, tenerlas atadas. Como sea, el camino más prometedor para la Argentina podía rendir frutos solo en el largo plazo, jugando a favor de las tendencias generales que encuadraban el conflicto en la política británica, proporcionando incentivos a los negociadores y desalentando a los indispuestos con la negociación. Y, sobre todo, reconociendo que la cuestión de los isleños no era un mero pretexto e involucraba principios bien enraizados tanto en la política inglesa como en el derecho internacional. Una declaración en el sentido de que los deseos de los isleños serían respetados habría sido muy rendidora. Pero la diplomacia argentina no lo entendió así. Nótese que la Resolución 2065, que ni siquiera Gran Bretaña había votado en contra, y las buenas disposiciones inglesas inmediatamente ulteriores, tuvieron lugar durante un periodo constitucional en la Argentina. Desde entonces hasta 1980, la Argentina padeció creciente inestabilidad política y prolongados periodos dictatoriales. Se podía entender que los 1.800 isleños, que más allá de los intereses defendidos por el lobby de las Falklands, se consideraban súbditos británicos, no tenían el más mínimo deseo de vivir bajo un régimen dictatorial.
igual que buena parte de los argentinos, solo que, a diferencia de estos, podían evitarlo exigiendo de los partidos ingleses que limitasen el alcance de las negociaciones, y esos partidos se inclinarían a hacer lo que se les pedía, al menos mientras no resultara excesivamente caro. Llama profundamente la atención en todo esto la tesitura de las élites argentinas, para las que los isleños eran apenas un molesto detalle. Se decía que se respetarían los intereses de los isleños, pero no sus deseos. Más allá de lo complicado de la distinción entre intereses y deseos, la pregunta de cómo podría ser respetado el interés de un isleño de no vivir bajo una dictadura nadie se la hacía. Porque en verdad la cuestión de la democracia no parecía tener la menor conexión con la soberanía en las Malvinas. Esto no podía ser de otra manera, no solo para los militares, sino también para muchísimos civiles, para quienes el asunto Malvinas estaba compuesto por una y solo una dimensión importante: el territorio. Volviendo a Gran Bretaña, otro obstáculo para la negociación era que los sectores dispuestos a colocar la cuestión Malvinas en el tope de la agenda exterior inglesa eran los menos proclives a negociar con la Argentina sobre la base de la Resolución 2065. Con ello simpatizaba la primera ministra Margaret Thatcher, elegida en 1979, aun cuando Thatcher no estuviese dispuesta a alterar el encuadre general que condicionaba la política para las islas. Por el contrario, los sectores más dispuestos a una negociación auténtica preferían un tratamiento más cerrado y despolitizado, sabiendo que de otro modo llevarían las de perder. Conscientes de que al menos en el corto plazo las condiciones políticas domésticas eran desfavorables para una negociación seria, a la vez temían que no ofrecer nada empujase a la Argentina hacia la ocupación de Malvinas por la fuerza. Por eso, el argumento del Foreign Office, como recuerda el informe Franks, Falklands Island Review de 1983, subrayaba los costos inherentes a las otras opciones. En julio de 1977, el doctor Owen presentó un informe a la Comisión de Defensa, donde argumentaba que era necesario realizar negociaciones serias y de fondo, ya que las islas eran militarmente indefendibles, salvo que se hiciera una enorme e inaceptable inversión de recursos corrientes. En octubre de 1979, Lord Carrington destacaba que la opción Fortaleza Malvinas, el fortalecimiento militar solicitado por las autoridades locales, y la de continuar las conversaciones sin hacer concesiones en materia de soberanía, llevaban implícita una grave amenaza de invasión. Pero estos sectores tenían un margen de acción muy reducido. Si por un lado carecían de condiciones políticas domésticas en un plazo predecible para negociar la cuestión de la soberanía, por otro, agitar el fantasma de la invasión era un arma de doble filo, ya que podía terminar justificando la Fortaleza Malvinas, que no consideraban ni política ni económicamente conveniente, y que era vista con muy buenos ojos por el lobby de las Falklands, así como por sectores de la Marina Británica insatisfechos con el futuro que les deparaba el gobierno conservador. Era mejor dejar las cosas como estaban y hacer lo posible por enfriar el asunto, a la espera de que los argentinos siguieran siendo razonables. Es lo que, en efecto, pretendió hacer Londres. La Argentina, por lo tanto, también podía dejar pasar el tiempo. Gran Bretaña no disponía de una estrategia clara, pero no hacer nada no significaba nada, sino una serie de cambios graduales que podrían generar con el tiempo un cuadro diferente. Sin embargo, en lo inmediato, Gran Bretaña parecía indiferente ante las pretensiones argentinas, y ello resultó fatal porque equivalió a dejar la cuestión, en 1982,
en manos del proceso. De todos los problemas que involucraba el conflicto, los militares y Costa Méndez, en ese entonces, identificaban únicamente aquel que podían permitirse identificar, esto es, los hipotéticos intereses económicos de los ingleses en el archipiélago, sobre los cuales se manifestaron, sin duda sinceramente, dispuestos a negociar en términos muy generosos. Ver en los isleños una simple excusa inglesa y en las dificultades británicas para superar las posiciones domésticas contrapuestas una confirmación de que Gran Bretaña descartaba para siempre negociar la soberanía, completaba el círculo dentro del cual los gobernantes argentinos se encerraron a sí mismos con la absurda convicción de que los asuntos económicos eran los únicos que movían a los ingleses. Enteramente imbuido de un espíritu de santa indignación frente a la obstinación y la iniquidad británicas, Costa Méndez estaba dispuesto, a su vez, a corroborar en los militares otras presunciones muy importantes acerca del comportamiento de Estados Unidos, la propia Inglaterra y las Naciones Unidas cuando el conflicto entrara en una nueva fase. En lo que hace a los Estados Unidos, el hecho de que Galtieri no tuviese la menor idea sobre el funcionamiento de los asuntos internacionales no es el único factor que alimentó sus descomunales ilusiones sobre la relación especial y la alianza anticomunista con aquel país. Si el general se sintió cortejado y mimado por los estadounidenses, fue porque no faltaron militares y civiles de Washington que lo mimaran y cortejaran, así como tampoco faltaron justificaciones intelectuales refinadas al respecto, como las que ofreció John Kirkpatrick, cuando, en su visita a Washington de noviembre de 1981, Galtieri fue celebrado como una personalidad majestuosa. Se inauguró una serie de gestos que resultó fácilmente malinterpretada en el elemental mapa cognitivo de los altos mandos argentinos de entonces, aún más tosco que en tiempos de Videla. Mentalidades de cuartel, como la de Galtieri, se inclinaban a considerar que la posición de un miembro de la burocracia estadounidense era representativa del gobierno como un todo. Señales imprecisas, emitidas como parte de la política de fortalecimiento de lazos especiales, como las que Thornton y otros autores le atribuyen a la embajadora Kirkpatrick, tuvieron también un impacto equívoco en las cabezas calientes de los uniformados. Contra las apariencias, la administración Reagan no planteó una posición radicalmente distinta de la de Carter en lo que se refiere a la necesidad genérica de regresar a la democracia, y más específica de mantener el embargo de armas. Pero dentro del nuevo encuadre de las relaciones este-oeste, liderado enérgicamente por Reagan, el ideologismo cerril y militante de los jefes que rodean a Galtieri adquiría otro valor. El nuevo gobierno republicano también apreciaba el establecimiento de un hombre fuerte en un régimen que había comenzado, con la vacilante gestión de Viola, a dar señales de alarmante deriva política. Así las cosas, los argentinos edificaron, sobre la base de la existencia, en parte real y en parte supuesta, de claros intereses mutuos, la expectativa de una neutralidad estadounidense en el caso de que la Argentina ocupara las Islas Malvinas. Costa Méndez no hizo el menor esfuerzo por desalentar estas esperanzas. Al contrario, las fertilizó con el abono intelectual de su análisis sobre la crisis de Suez. Se llegaba así todavía más lejos. Más que una neutralidad, se esperaba que los Estados Unidos frenasen una eventual intención punitiva británica. Pero una represalia militar era considerada como una posibilidad aún más remota. Galtieri y Anaya estimaban que la declinación de las capacidades militares británicas, la decadencia del viejo imperio y la erosión irreversible de una voluntad nacional harían extremadamente improbable el combate. Como quiera,
un intento británico de responder enérgicamente a la acción argentina tropezaría no solo en Washington, sino también en Nueva York. En las Naciones Unidas, dado el encuadre anticolonialista fijado por la Asamblea General en la Resolución 2065, se descontaba que el tercer mundo se alinearía con la Argentina. Por lo tanto, el respaldo a cualquier posición propuesta por los ingleses en el Consejo de Seguridad sería insuficiente. Aún en caso contrario, la Unión Soviética y China, no queriendo ensuciar sus imágenes anticolonialistas, la vetarían. En suma, Gran Bretaña no podría ir más allá de represalias limitadas al campo diplomático y comercial, poco duraderas. Con estos pronósticos se completaba el cuadro de contumaz negativa inglesa a negociar seriamente, pero incapacidad para neutralizar una acción efectiva argentina. Dentro de él, adquirió sentido la decisión de la Junta Militar, herméticamente tomada y conservada, de recuperar las islas a lo largo de 1982, fuera mediante una intensa presión diplomática, fuera porque casi seguramente la labor diplomática no daría resultados inmediatos mediante la fuerza. Desde luego, el empleo de este recurso no supondría un enfrentamiento bélico, sino que la Argentina lo usaría para alterar a su favor el tablero de negociaciones, y su adversario tendría que resignarse a negociar en el nuevo tablero. Esa decisión cristalizó con el cambio de gobierno. Como admite Anaya, se actualizaron los planes de ocupación vigentes desde 1962. En enero de 1982, la Junta aprobó la Directiva de Estrategia Nacional 182, estrictamente secreta, que resuelve analizar la posibilidad de utilizar el poder militar para obtener el objetivo político. A todos los efectos prácticos, el objetivo de ejercer la soberanía sobre el archipiélago por un medio u otro, antes de fin de 1982, equivalía a decidir la toma. Anaya admite expresamente la decisión adoptada de negociar durante todo 1982 y, mientras tanto, formular las previsiones militares y políticas necesarias para poder enfrentar la eventualidad de una acción militar. Ello, si hacia fines del año resultara evidente que el curso diplomático era inconducente. En la Cancillería, mientras tanto, se había despejado el camino para acompañar este proyecto. Costa conocía perfectamente la compleja situación inglesa y que el Foreign Office estaba inmensamente interesado en un arreglo. Así lo admite en un testimonio. El gobierno británico debía concentrarse en otros problemas, principalmente por razones económicas. Seguía el debate sobre defensa en 1981. Mi conclusión es que sería muy difícil para Gran Bretaña mantener las islas sin nuestra cooperación, y que el acuerdo de comunicaciones de 1971 iba a ser de fundamental importancia. Gran Bretaña estaba perdiendo interés en la zona, o, por causa del presupuesto de defensa, estaba compelida a dejarla y prestar menos atención al asunto. Pensamos que esos motivos económicos compensarían el poder del lobby de las Falklands. Este cuadro debía haber alentado a dar tiempo al tiempo y continuidad a las políticas de integración física y cultural que se venían desarrollando desde principios de los 70, profundizando la orientación que Oscar Camillón alcanzó a esbozar acompañado de unos pocos diplomáticos de carrera. Estos, en cambio, fueron inmediatamente relegados al asumir Costa Méndez, para poder sostener la tesis pesimista de que la negociación era inviable. Si la política casi besánica de endurecimiento adoptada desde el principio de su gestión implicó un giro de 180 grados respecto de la orientación seguida en la década anterior,
no fue por ningún cambio fundamental en los términos intrínsecos del conflicto Malvinas, sino porque la estrategia inteligente era lenta, para nada afín con los tiempos del proceso. Se eligió, así, el diagnóstico que se acomodaba a las necesidades domésticas, no uno ajustado a las características del conflicto, dado que las nuevas orientaciones fiscales y de política de defensa del gobierno inglés creaban para Gran Bretaña un cuadro de debilidad estratégica. Se interpretó la situación como una oportunidad para forzar las cosas y obtener resultados en los plazos que el proceso necesitaba. Aunque la decisión se mantuvo en secreto, el gobierno comenzó a ejercer una intensa presión política y diplomática sobre el Reino Unido para imprimir un ritmo apremiante a las negociaciones. Y la prensa más próxima al régimen se hizo eco del endurecimiento manifiesto de la posición argentina. Varios artículos de Jesús Iglesias Rouco en la prensa aluden a esos cambios. La Argentina exigiría una renovada agenda de negociaciones y plazos fijos para obtener resultados. Iglesias Rouco informaba también que los Estados Unidos estaban dispuestos a acompañar la nueva posición argentina y advertía que no podía descartarse un intento de dirimir militarmente el conflicto durante ese año si Gran Bretaña no cedía. A poco de lanzada esta estrategia, sus plazos se acortarían en virtud de una lógica propia. Era difícil mantener el secreto interna y externamente durante varios meses. El plan de presionar diplomáticamente y proceder a la ocupación ya bien avanzado en 1982 era demasiado riesgoso. La decisión de ocuparla conocían pocos, pero la idea de que de una buena vez había que recuperar las islas estaba en la cabeza de cientos de influyentes fanáticos, entre los que descollaban periodistas como Iglesias Rouco. Este enrarecido clima local podría alarmar a Londres, sacarlo de su indolencia y disponerlo a tomar medidas preventivas. Convergentemente, como ya vimos, los propios tiempos políticos del proceso, a su vez, se estaban estrechando. El duro plan de ajuste económico no sacaba la economía de su crisis, sino que suscitaba reacciones políticas y sociales que se sumaban a la irritación preexistente. La Junta Militar y Costa Méndez decidieron, por ende, improvisar sobre la base de la melodía que ya interpretaban. La célebre Declaración Unilateral Argentina del 1 de marzo ilustra esta aceleración. A fines de febrero habían tenido lugar conversaciones previstas desde tiempo antes entre representantes argentinos e ingleses. Los ingleses no alteraron su posición en materia de soberanía, y el canciller Carrington reiteró la postura de solo admitir cambios que tuvieran en cuenta los deseos de los isleños. Los diplomáticos argentinos sabían de antemano que de esas conversaciones no podrían esperarse innovaciones al respecto. Pero la ronda igualmente arrojó una novedad. Ante la insistencia de los argentinos, los británicos se mostraron dispuestos al establecimiento de grupos de trabajo estables en los que se discutiera la totalidad de las cuestiones en disputa, mediante reuniones mensuales. El embajador Enrique Ross, jefe de la delegación, se declaró muy satisfecho. Pero ese resultado no satisfizo al gobierno. Por el contrario, una negociación promisoria, pero de largo aliento, era para los 4 estrategas de la ocupación una muy mala noticia. En el comunicado emitido por la Cancillería, que dejaba completamente malparados a los diplomáticos que habían participado en las conversaciones, se hablaba de paciencia, lealtad y buena fe, virtudes que su misma emisión unilateral desmentía al violar los procedimientos acordados en las negociaciones y asignarle a estas resultados que no habían tenido. Los representantes de ambos países han considerado una propuesta argentina para establecer un sistema de reuniones mensuales con agenda preestablecida. Tales reuniones tendrán por objeto
acelerar verdaderamente al máximo las negociaciones en curso tendientes al reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y lograr de este modo resultados fundamentales en un plazo que deberá ser necesariamente corto. El nuevo sistema constituye un paso eficaz para la pronta solución de esa disputa. Por lo demás, si ello no ocurriera, la Argentina mantiene el derecho de poner término al funcionamiento de ese mecanismo y de elegir libremente el procedimiento que mejor consulte a sus intereses. La Nación, el 2 de marzo de 1982. Posteriormente, Costa Méndez no ahorrará palabras explicando por qué el punto final de la paciencia argentina estaba completamente justificado. Por lo visto, el canciller estimaba que el paso del tiempo producía para la Argentina un daño irreparable. Espontáneamente o no, los periodistas que acompañaban con más ahínco los movimientos del canciller subieron el tono. Iglesias Rouco, por ejemplo, escribió en la prensa que si la Argentina tomaba las islas, la actitud de los Estados Unidos sería comprensiva. Desde luego, el efecto de la declaración unilateral sobre las conversaciones previstas fue el buscado, sacarlas de quicio. Los ingleses expresaron su desagrado y que encontraban imposible negociar bajo amenazas. Sin embargo, todavía la inercia pudo más. Para los ingleses no se trataba de nada demasiado fuera de lo común, nada que los indujera a tomar medidas preventivas de índole militar. Según Hastings y Jenkins, para el ministro de Asuntos Exteriores, recurrir a la Marina Británica no era asunto fácil. Debía presentar el caso ante el Comité de Defensa del Gabinete. Encontraría al ministro de Defensa adverso frente a los costos y el desplazamiento de buques, y el Tesoro tampoco simpatizaría con la propuesta. Carrington estimó disponer de insuficiente evidencia sobre un incremento de la tensión para justificar tal solicitud ante sus colegas. Aunque lo evalúan, el Foreign Office se abstiene incluso de sugerir la postergación de la retirada del HMS Endurance. El siguiente empujón lo proporcionó el incidente de las Georgias, uno de los más oscuros de todo el conflicto, en el que la Junta y Costa Méndez debieron seguir improvisando y comenzaron a perder el control de los acontecimientos. No hay pruebas concluyentes de que el desembarco en esas islas, que tuvo lugar bajo la responsabilidad civil de un empresario argentino, Constantino Davidov, fuera exactamente un operativo militar encubierto. Oscar Camillón reconoce que se trató de una iniciativa de la Armada, tomada durante su gestión, que él apoyó por estimarla poco peligrosa, dado el antecedente de la tolerancia inglesa a la instalación argentina en 1976 en Thule, archipiélago de los Sandwich, y como forma de sondear a los británicos. Pero salta a la vista que, en el marco del plan de acción decidido por los cuatro, Galtieri, Anaya, Costa Méndez y Lamidoso, la Operación Alfa, como luego se aludió al episodio, habría sido un desatino. Era pura y simplemente mostrar las cartas. El almirante Anaya, en 1988, también Charlton en 1989 y el testimonio de Harry Train reconocen que la iniciativa existió y que, al llegar a la Cancillería, Costa Méndez pidió cancelarla. Tiene lógica si se proponía negociar duro a lo largo de 1982 y solo luego ocupar las islas. La operación era insensata. Pero puede ser que Anaya omita su propia torpeza. Al parecer, la Armada acató pero no obedeció al gobierno. Tentada por los atractivos del operativo, decidió seguir adelante por su cuenta. Charlton sostiene que existen pruebas, de acuerdo con los servicios de inteligencia británicos, de que la Armada identificó a los chatarreros
como una oportunidad de establecer clandestinamente el mismo tipo de presencia que habían conseguido en Toul. Lo cierto es que los trabajadores de Davidoff, aunque quizá su conducta, izaron el pabellón nacional y dispararon algunos tiros al aire, fuera una diversión espontánea y no una acción deliberada, al no pasar con sus tarjetas blancas por Rivitken, abrieron un forcejeo diplomático en el que, más allá de quien tuviera mejores razones formales, los planes de los cuatro se enredaban sin remedio. El gobernador de Malvinas, Rex Hunt, así como la embajada inglesa desde Buenos Aires, presionaron entonces a Londres para que se decidiera a hacer algo. El 20 de marzo, el Foreign Office exige la remoción del contingente o su acreditación formal mediante la presentación de pasaportes. El mismo día, Thatcher combina con Carrington el envío del HMS Endurance desde Puerto Stanley con una docena de marines de la guarnición. El embrollo estaba hecho. Dada la rápida repercusión nacional del episodio, ahora al gobierno argentino le resultaba difícil forzar la retirada del contingente sin perder cara. En este punto, también es oscuro el comportamiento de Londres, y los testimonios y análisis son tan numerosos como disímiles. Para algunos autores, como Hastings y Jenkins, el gobierno inglés siguió convencido de que no habría mayores problemas y de que no debía hacer sino un movimiento firme para reencauzar las cosas por la vía diplomática. Un memorándum del Ministerio de Defensa no propuso nada concreto de inmediato, y Carrington consideró que el problema de Georges no merecía más atención. En el polo opuesto, Richard Thornton y otros llegan al extremo de elucubrar que Thatcher habría encontrado encantadora la perspectiva de que los argentinos tomaran las islas. Lo más probable es que el gabinete inglés se hicieran firmes las sospechas de que la junta militar estaba decidida a ocupar las islas, y por ello se impuso el curso de acción propuesto por el Foreign Office, interesado en disuadir a los argentinos. Sin respuesta alguna, no se prevendría una eventual invasión, pero una excesiva podía alentarla. Aunque el famoso lobby de las Falklands y algunos diarios británicos no dejaron pasar la oportunidad para agitarse, no existe motivo para compartir el argumento que Costa Méndez sostiene hasta el cansancio, de que el lobby logró definir la política de Londres. Ni allí ni en Buenos Aires los gobiernos actuaron, al menos hasta el 2 de abril, compelidos por los intereses en juego o la opinión pública. Como sea, la Junta decidió que ya era demasiado tarde para retroceder y que, por lo demás, el episodio proporcionaba un excelente escenario para justificar y legitimar una ocupación militar de las islas, como si ella no hubiese estado previamente decidida. Esto implicaba reconsiderar el cronograma, vago en sus detalles pero no en su límite, fijado a fines del año anterior. De modo que los cuatro se montaron sobre el conflicto sin pérdida de tiempo. El 24 de marzo desembarcaban en las Georgias 15 infantes de marina, capitaneados por Alfredo Astiz, ex integrante del grupo de tareas de la ESMA, con el propósito de defender a los hombres de Davidoff. El 27 se sabe que 2 corbetas misilísticas argentinas son enviadas a la región. Thatcher y Carrington, pensando, probablemente con razón, que la fecha de la invasión no estaba aún decidida, toman una decisión de efectos controversiales. El 29 de marzo anuncian el envío inmediato de un submarino nuclear al Atlántico Sur. Si el submarino partió o no ese día, sigue siendo un misterio. En los diarios argentinos, la primera información sobre el envío del mítico Super aparece el 1 de abril. Pero, si el propósito era disuasivo, su efecto fue exactamente el contrario. Para Anaya y Galtieri,
era ahora o nunca. Todo indica que la decisión final sobre la fecha del operativo fue tomada el 31 de marzo. Podría pensarse que, toda vez que la Junta tenía su decisión tomada, ella tan solo se anticipó. No obstante, el deficiente manejo de Londres tiene importancia, ya que si la reacción británica hubiera sido distinta, las cosas podrían haber sucedido de otro modo porque la Argentina todavía podía haber desistido de la operación. Lo más probable es que Londres fallara porque no sopesó correctamente la determinación de la Junta Militar. En lugar de advertir que los cuatro estaban desde un comienzo profundamente comprometidos a recuperar las islas en 1982, aun cuando llegó a sospechar que era probable una ocupación, siguió creyendo que para el gobierno de Buenos Aires esta era una alternativa entre otras, y no su propósito excluyente. Por lo tanto, estimó que bastaba un ligero movimiento diplomático y militar para que esa alternativa fuera desestimada. Pero no bastaba, sobre todo porque los cuatro no podían permitirse dudas. Contaban con pocos días para llevar a cabo su plan, un plan completamente independiente de la conducta más reciente de Londres: asestar un golpe de mano. En suma, los tiempos del 2 de abril no fueron los de Malvinas, sino los del proceso doméstico. Aunque los sectores del régimen, sinceramente comprometidos con la causa Malvinas, eran importantes, y esta causa gozaba de una indiscutible popularidad en la sociedad, la operación de desembarco en Puerto Stanley había sido decidida y ejecutada apenas por un puñado de militares y civiles. A comienzos de 1982, la intención firme de invadir era conocida por no más que 9 personas, incluyendo los cuatro, y eso no cambió prácticamente nada hasta la toma. Una acción rápida y sorpresiva que procura producir un hecho consumado exige el mayor secreto, puesto que, sin él, la víctima se podría prevenir. Por ende, es inherente a un golpe de mano el hecho de ser concebido, preparado e incluso llevado a cabo por una parte muy pequeña de las fuerzas, sean políticas o militares, que quedarán comprometidas en él. La acción fulminante con que la Junta Militar tomó Puerto Stanley presentan, fuera de toda duda, estas características. La sorpresa y la rapidez con que se actuó ante los ingleses estuvieron efectivamente acompañadas del sigilo. Según Friedman y Gamba Stonehouse, recién el 29 de marzo se informó a los oficiales superiores de la inminencia de la operación. La necesidad del secreto a efectos de sorprender a los ingleses fue, además, el argumento esgrimido por Galtieri luego del 2 de abril, y sobre todo tras el 14 de junio, cuando se le hizo forzoso dar explicaciones para justificar la ignorancia en que la Junta Militar mantuvo a la casi totalidad de los mandos. Sin embargo, aunque es estrictamente cierto que la ocupación fue tramada como un típico golpe de mano ante los ingleses, la justificación resulta, a todas luces, falsa, porque se tratará también de un golpe de mano ante los propios mandos argentinos, tenía otras razones. La complicada institucionalidad del proceso era una de ellas. Los jefes procesistas habían hecho un frustrante aprendizaje de las dificultades para tomar decisiones en que una y otra vez se habían enredado desde 1976. Allí estaba el antecedente al Beagle, una guerra que, de tan cantada, pudo ser evitada por la presión internacional y por quienes, desde dentro, no la querían. Muy probablemente Galtieri y Anaya hubieran tenido dificultades para reunir apoyos suficientes entre los mandos y en la Cancillería para llevar a cabo el operativo. Una discusión más amplia ante el diagnóstico de Costa Méndez habría revelado sus graves puntos débiles, y la consideración de otras perspectivas y posibilidades habría puesto en cuestión una apuesta de tanto riesgo. Fue así que, paradójicamente,
la compleja trama de poderes de veto recíproco terminó siendo, en un aventurero como Galtieri, un poderoso incentivo para dar un golpe de mano. Como sea, se suponía que los norteamericanos, que jamás aprobarían semejante operación de ser consultados, habrían de asimilarlo delante del fait accompli, y que los ingleses, que de poder prever el operativo, habrían fortalecido las islas para evitarlo. Tras la ocupación argentina, no buscarían recuperarlas, pues ello implicaba algo diferente: combatir. Finalmente, se suponía también que los mandos argentinos, que antes no habrían aprobado el operativo, una vez consumado no tendrían más remedio que respaldarlo. De estas conjeturas, con que obró la Junta, solo la última demostraría ser correcta. Ya antes de consumado el golpe de mano, las cosas no sucedían de acuerdo a las previsiones de los cuatro. Horas antes de la toma de Port Stanley, tuvo lugar un episodio que los sorprendió, aunque no lo suficiente. Ronald Reagan, alarmado, intentó comunicarse telefónicamente con Galtieri para disuadirlo de seguir adelante. Inesperado o no, esta primera reacción externa no solo no cambió los planes de la Junta, sino que tampoco alteró la lógica con que actuaba. Que la Junta siguió confiando en la efectividad del hecho consumado lo prueba la decisión de Galtieri de rehuir a la llamada hasta que fuera técnicamente imposible detener el desembarco. Más importante aún es el hecho de que, apenas ocupado Puerto Stanley, los acontecimientos tomaron un rumbo muy diferente del calculado. La actitud dominante entre los funcionarios del cuerpo diplomático más próximos al canciller fue de euforia y optimismo. Pero en la ONU, solo horas después, el 3 de abril, Gran Bretaña obtenía una victoria diplomática concluyente, cuando, a través de la aprobación de la Resolución 502 del Consejo de Seguridad, logró definir a su favor los parámetros políticos y diplomáticos del conflicto. A su vez, Margaret Thatcher actuó sin la menor vacilación. El mismo día anunció en los comunes que zarparía una misión especial, y el 5 de abril, en efecto, 2 portaaviones y otros navíos se ponían en camino. En menos de una semana se les había unido 11 destructores y fragatas, 3 submarinos, un buque de asalto anfibio y muchos buques auxiliares. Ciertamente, este cuadro no tenía absolutamente nada que ver con el que habían imaginado los militares y diplomáticos del proceso. ¿Qué había pasado? En verdad, nada difícil de prever. La idea de la Junta Militar de tomar las islas para colocarse en mejores condiciones para negociar era redondamente absurda. En relación con las dos presunciones centrales sobre las que se basaban, con respecto a Gran Bretaña y a los Estados Unidos respectivamente, recurrir a la fuerza era claramente inconsistente. El problema era que el propio uso de la fuerza por parte del gobierno argentino alteraría radical e inevitablemente el cuadro de preferencias y prioridades tanto de Gran Bretaña como de los Estados Unidos, ya que hacía entrar en juego consideraciones completamente diferentes de las que hasta entonces estaban presentes en el conflicto, en un sentido completamente contrario al de la lógica del hecho consumado. Al escoger su estrategia, la Junta había hecho un análisis insólitamente estático del conflicto, en el que no se incluían los potentes efectos inherentes a su propia decisión. Es que tomando las islas, el gobierno argentino desafiaba principios escritos y no escritos del orden internacional vigente, orden en el que Gran Bretaña, y muy especialmente los Estados Unidos, se consideraban potencias con responsabilidades globales. Apelando al uso de la fuerza, para colmo en medio de negociaciones en curso, la Argentina se colocaba en una posición extremadamente vulnerable, pudiendo ser considerada por la opinión pública internacional y por esas potencias como Estado agresor. Así las cosas,
La disputa por las islas y los intereses de cualquier tipo específicamente vinculados a ellas pasaban a ser apenas una pequeña parte de lo que ahora estaba en juego en el conflicto. Para los Estados Unidos, en tanto potencia mundial interesada en mantener cierto orden, esta no era solo una cuestión de valores, sino también de intereses. En otras palabras, un principio fundamental. Si la agresión era premiada, los incentivos para incurrir en ella aumentarían para todos. Hasta el 2 de abril, Washington se había mantenido neutral en el fondo de la cuestión y prácticamente ajeno al conflicto en todo sentido. Pero, al ser un miembro de la OTAN, víctima de una agresión, el asunto pasó a un absoluto primer plano, al mismo tiempo que la cuestión de fondo, la soberanía de las islas, pasaba a un plano secundario. Ahora, los Estados Unidos tenían muchas menos razones en pro de la neutralidad, por desagradable que fuese irritar a un gobierno que colaboraba con entusiasmo en su política centroamericana. Sobre esta base se edificó y se impuso el argumento de los llamados europeístas de la administración Reagan. Para las grandes potencias, las cuestiones ligadas a la credibilidad de sus compromisos y sus posiciones suelen ser cruciales, tanto frente a aliados como a adversarios. Esto no era desconocido por diplomáticos experimentados. En el caso que nos ocupa, el problema principal de los Estados Unidos era la OTAN y dentro de ella Gran Bretaña. Como declaró Lawrence Eagleburger, uno de los problemas más serios de nuestra política exterior era una percepción creciente y correcta de que ya no éramos los socios y aliados confiables que alguna vez habíamos sido. Delante de ese problema, en un caso tan importante como aquel de Thatcher, no teníamos elección. Para un Reagan que había dejado atrás las pautas de pacífica coexistencia y distensión para ir a por todo frente a los soviéticos, cambio de circunstancias que no ignoraban los militares argentinos, vacilar en este caso equivalía a permitir que la OTAN se convirtiese en el hazmerreír de todos. Que el país agredido fuera el aliado más firme de los Estados Que el país agredido fuera el aliado más firme de los Estados Unidos no es, por lo demás, nada secundario. Más aún, Gran Bretaña y los Estados Unidos habían colaborado históricamente en la misma formulación de sus políticas exteriores. Este rasgo de la política atlántica se había diluido desde la crisis de Suez, pero recobraba su vigor a principios de los 80, pues los incentivos de Reagan y Thatcher para cooperar estrechamente proveniente un rango más amplio de valores, intereses, así como de concepciones estratégicas comunes. Reagan no iba a presenciar la caída de Thatcher de brazos cruzados, y Thatcher se encontraba en un aprieto. El supuesto de que no habría réplica militar a la toma descansaba, en parte, en los problemas internos que enfrentaba la primera ministra, y que amenazaban incluso su permanencia al frente del gobierno. La política inglesa sobre Malvinas, considerada globalmente hasta abril de 1982, había tenido todas las formas de una no política, y en parte esto se debía, precisamente, a las disidencias en el interior del gobierno conservador. Solo que, en este sentido, el 2 de abril tuvo un efecto exactamente contrario al esperado por el gobierno argentino. Thatcher, aunque no sin dificultades, comenzó a recorrer paso a paso un camino que la llevó a unificar detrás de sí al partido, lo que daría una plataforma mucho más sólida a su gobierno. Un supuesto no menos errado de la Junta fue que el gobierno inglés encontraría imposible avanzar hacia la guerra en la ciénaga de la democracia. Con esto, se harían víctimas de sus propios mitos. Las democracias occidentales, decadentes, adocenadas, sin espíritu de lucha, no brindaban respaldos sostenibles a desafíos enérgicos. Muy por el contrario,
Thatcher encontraría la energía pública necesaria para sostener el enfrentamiento en la forma en que logró, convincentemente, definirlo ante los ingleses, es decir, como uno entre una democracia y una dictadura. Para empezar, dado que la Argentina quedó encuadrada, política, aunque no nominalmente, como país agresor, fue relativamente fácil y muy rendidor para Gran Bretaña legitimar su respuesta en los valores y las normas de la comunidad internacional. En esencia, la norma de que el uso de la fuerza impugnado por la Carta de las Naciones Unidas debe ser castigado, a menos que la Argentina cumpliera con la Resolución 502, retirándose de las islas. Abstenerse de hacerlo equivalía a dejar pasar una oportunidad de oro para reafirmar su condición de actor con responsabilidades globales que la comunidad internacional y gran parte de la opinión pública y las élites inglesas percibían como declinante, algo que Margaret Thatcher estaba enteramente decidida a desmentir. Además, en el plano doméstico, la acción argentina fue percibida como una afrenta al honor y al orgullo nacionales. Del mismo modo, pero con la urgencia de una herida nueva, que muchos argentinos sentían la ocupación inglesa de las islas en 1833. No eran las Malvinas, sino la agresión argentina, la causa nacional que exigía una rápida y contundente reparación. Un tercer punto tiene que ver con los Kelpers. Del mismo modo que las élites anglosajonas han tenido enormes dificultades en entender la densidad política e identitaria de la causa de las Malvinas para los argentinos, inclinándose a creer que se trata de una artificiosa manipulación de los grupos dirigentes. Así, las élites argentinas, como ya vimos, tendieron a creer que la posición inglesa de considerar los deseos de los Kelpers no era más que un pretexto. Si Thatcher pudo manipular sentimientos y valores de los ingleses al respecto, fue porque ellos existían. En la puja interna de la administración inglesa por la cuestión Malvinas, se habían enfrentado el pragmatismo de Carrington y el nacionalismo de Thatcher. Y en el marco de esta tensión, la línea de respetar los deseos de los isleños no terminaba nunca de trazarse claramente. Pero la invasión resolvió también esto. Ya no podía mantenerse la ambigüedad. Thatcher se aferró rígidamente no solo al regreso al status quo ante restaurar la administración en Puerto Stanley, sino a la defensa del principio de autodeterminación, totalmente lo opuesto a lo esperado por los militares argentinos. En suma, la toma de las islas había creado una situación doméstica en que la suerte de Margaret Thatcher dependía de una resolución convincente del conflicto. En ese marco, el interés estratégico y económico específico del archipiélago, su fenomenal importancia geopolítica, sus fabulosos recursos naturales de mar y subsuelo, tendrían un papel casi irrelevante contra lo que creyó antes y durante el conflicto el gobierno argentino. Si había una opinión pública a la búsqueda de un éxito que permitiera revivir el espíritu británico, la oportunidad estaba a la mano. Sería la capacidad de liderazgo de la primera ministra a la que, puesta a prueba como estaba, actuaría como un factor crucial en el curso de los acontecimientos. La opinión pública tuvo también su papel en los Estados Unidos. Ella estaba mayoritariamente a favor de los británicos, no solo en virtud de lazos históricos y vínculos culturales, sino también porque el gobierno argentino era percibido exactamente como lo que era: una dictadura militar con un récord negro en materia de derechos humanos. Entre los sectores más informados, en tanto sucedía que los argumentos geopolíticos esgrimidos por los latinos del establishment de Washington parecían basados en cálculos estratégicos muy controversiales. No eran razonamientos calculados para persuadir a la opinión pública norteamericana, para que la disposición a participar clandestinamente en controvertidas políticas en América Central no resultaba particularmente encomiable.
Desde luego, las relaciones entre el proceso y la nueva administración estadounidense eran mejores que las de la etapa Videla Carter. Agencias norteamericanas trabajaban con el gobierno argentino en algunas oscuras áreas de la política paralela, y un sector de la diplomacia de los Estados Unidos tenía simpatía por la Argentina. Esta mejora se daba sobre la base de un limitado pero real campo de afinidades e intereses comunes. Sin embargo, decir que el régimen sobreestimó la importancia de esta aproximación es decir poco. Recordemos que la Casa Blanca no había dado al Congreso las garantías que éste le exigía sobre mejoras sustanciales de la performance argentina en materia de derechos humanos como condición para cancelar la enmienda Conroy-Kennedy. Más que un error de evaluación, lo que existía en verdad era una fenomenal ignorancia de la sustancia y las lógicas de las relaciones internacionales. Ignorancia que hacía posible creer que unos pocos meses de idilio y algunos trabajos sucios bastarían para alterar un cuadro estable de vínculos, prioridades y orientaciones. También en lo que respecta a la ONU, como foro privilegiado del tercer mundo, el cálculo de los cuatro se basó en premisas incorrectas. Es cierto que la resolución 2065, votada por la Asamblea General en 1965, descartó taxativamente que la cuestión Malvinas se encuadrase en el artículo de la Carta referido a la autodeterminación de los pueblos, como pretendían los británicos. Sin embargo, los tercermundistas del Congreso de Seguridad estimaron inaceptable la ocupación sobre la base del argumento habitual de esos países contra el uso de la fuerza en conflictos internacionales. Costa Méndez señala que lo había tenido en cuenta, pero argumenta que ellos habían apoyado las guerras de liberación y la lucha armada para modificar situaciones coloniales. Sus esperanzas se basaban, precisamente, en que la resolución 2065 había establecido el encuadre descolonizador para resolver la cuestión. Si los representantes del tercer mundo, con la excepción de Panamá, no hicieron caso a este encuadre y consideraron al gobierno argentino culpable, fue porque, según plantearon en el debate de la resolución, había actuado sin tomar en cuenta las advertencias del Consejo y del Secretario General, formuladas el 1 de abril. Sin embargo, como sostiene Ines Cloud, 1985, esta explicación no es suficiente, ya que muchos miembros de las Naciones Unidas han disculpado la violencia cuando parece utilizada en respaldo de causas que consideran justas. El argumento de que la ONU abomina de la violencia incondicionalmente no explica nada. El hecho crucial, entonces, es que la causa argentina no fue considerada suficientemente buena como para justificar el recurso militar. Las facetas anticoloniales del caso fueron estimadas débiles. Este es el punto en el que la Argentina se sintió traicionada. Por años, la Asamblea General había declarado las Malvinas una colonia que debía ser emancipada. Ahora, el Consejo de Seguridad asumía la posición de que el estatus colonial de las islas no era suficientemente claro como para legitimar su ocupación. Más precisamente, el tercer mundo abandonaba a la Argentina. El meollo de la cuestión era una combinación étnica inapropiada. La descolonización justifica la violencia únicamente cuando es cuestión de liberación de no europeos, de un gobierno europeo, de modo tal de satisfacer sus demandas, sea de independencia, sea de unión con sus vecinos no europeos. El caso de Goa, por ejemplo, era apropiado. India expulsó a los portugueses de modo tal que sus compatriotas en Goa pudieran incorporarse al Estado indio. Los argentinos, un pueblo básicamente europeo, emprendieron la ocupación para establecer su gobierno sobre una población británica, que prefería claramente permanecer bajo el gobierno británico. Esto difícilmente podía ser presentado como una emancipación.
Se trataba de una variedad peculiar de descolonización que violaba, más que implementaba, el principio de autodeterminación. Amenazaba con establecer, más que remover, la dominación externa sobre los malvinenses. En arreglo a la doctrina tercermundista, un gobierno británico sobre una población británica difícilmente podía ser considerado colonialismo. Ciertamente no de la clase de colonialismo suficientemente repulsivo como para justificar la violencia. Se hacía así visible la descomunal negligencia de la diplomacia y el gobierno argentinos, en particular en lo que respecta a la relevancia de la cuestión de los isleños. Las dificultades para prever las ambigüedades tercermundistas eran un resultado directo de la mentalidad cerradamente territorialista con la que los argentinos habían entendido sus conflictos territoriales a lo largo del siglo XX. De modo que, en cuestión de días, el gobierno argentino se encontró ante una situación muy distinta a la prevista. No obstante, esto no bastó para que los cuatro modificaran el rumbo. Si Galtieri retiraba las tropas de Puerto Stanley tras la advertencia de Reagan, la resolución 502 y el anuncio de Thatcher de enviar la Task Force, reconocía que el golpe de mano había salido mal y tendría que pagar la totalidad de los costos, junto con Anaya, Lamidoso y Costa Méndez. Fuera de toda duda, es lo que intentaría el resto de los mandos militares, ya que para mantener siquiera la esperanza de continuidad del proceso, algo difícil de lograr, de todos modos, dado que la situación externa habría empeorado sensiblemente, y de la interna no se podría esperar nada mejor. No habría otro camino que culpar a aquellos como únicos responsables de un error descomunal o de una claudicación vergonzosa. El ridículo y la caída de la Junta serían, así, inexorables. De modo que la única escapatoria era sostener el rumbo a cualquier costo. Por otra parte, una vez abroquelados en esa decisión, se puede entender que siguieran contando de momento con el respaldo de la totalidad del frente militar. Del mismo modo en que la ocupación incrementó fenomenalmente la magnitud de cuestiones en juego para los ingleses y los estadounidenses, también lo hizo, pero en dirección opuesta, para los propios militares argentinos. Muchos de los que no habrían apoyado el proyecto aceptaron los hechos consumados, ya que la suerte del proceso y, más aún, la de las propias Fuerzas Armadas y sus carreras personales quedaba ahora atada a la suerte de la ocupación. La estrategia del golpe de mano tenía el propósito de inducir a los británicos a aceptar una negociación seria, léase, entregar la soberanía o algo no muy diferente, al incrementar los costos y riesgos aparejados al uso de la fuerza para revertir la toma. Sostienen diversos trabajos que quienes tramaron la ocupación pensaban en una retirada casi inmediata, pero hay evidencia en contrario, como la decisión, bien anterior a la toma, de designar un gobernador militar de las islas en lugar de respetar el status quo jurídico-político local, documentada en Cardoso, Kirschbaum y Van der Kooi, 1997, y Turolo, 1983, y la de rebautizar Puerto Stanley como Puerto Argentino, casi un sarcasmo de quienes decían estar dispuestos a respetar a los isleños. Hay motivos para sospechar que los más decididos de los cuatro, Galtieri y Anaya, usaron el argumento de la ocupación y retiro inmediato para ganar el respaldo de los reticentes, sin preocuparse mucho en decidir si ellos mismos creían o no en él. De cualquier modo, esa opción solo tenía sentido en el cuadro que la Junta había previsto. Es decir, si los Estados Unidos protegían al gobierno argentino interponiéndose, Gran Bretaña no obtenía el sostén buscado en el Consejo de Seguridad y el gobierno inglés se debatía en vacilaciones en cuanto a qué hacer, en medio de opiniones y presiones cruzadas, y se decidía a volver a la mesa de negociaciones con la Argentina, sobre la base de la nueva situación. En el cuadro creado por la Resolución 502 y la Task Force,
todo eso quedó de lado, y los cuatro entendieron que tenían que hacerse firmes, en lo discursivo y simbólico, tanto como en los hechos de defensa, con el mismo propósito ya establecido antes de la toma: hacer pesar la ventaja obtenida con el golpe de mano en el teatro diplomático, no en el militar, pues se persistía en la idea de que no se llegaría a combatir. En todo caso, para Galtieri y sus cómplices, que se combatiera y eventualmente se perdiera en Malvinas, podía ser mejor que atacar la Resolución 502 y retirarse. El combate comprometería a todos los militares, diluiría las responsabilidades y, en el peor de los casos, siempre quedaba la esperanza de que una derrota pudiera ser vista como un glorioso sacrificio al servicio de la patria. De modo que, por segunda vez, la primera había sido ante el pedido y la advertencia de Reagan, Galtieri y la Junta decidieron aferrarse, ya contra toda evidencia, al diagnóstico con el que se habían internado por ese camino. En los días siguientes, el gobierno argentino adoptó decisiones que, además, le impedirían aprovechar cualquier estrecha grieta de oportunidades que la limitada mediación estadounidense podría proporcionarles: unción de Mario Benjamín Menéndez como gobernador militar, con bombos, platillos y representantes de todas las fuerzas vivas; declaración de la integración definitiva del archipiélago; exigencia de reconocimiento de soberanía y entrega de las islas antes de fin de año como precondiciones a la negociación, entre otras. No hay ninguna evidencia, por ende, a favor de la opinión de que la inesperada reacción popular tras el 2 de abril, el respaldo unánime de euforia y triunfalismo que suscitó la recuperación de las islas, se les subiera a la cabeza a los militares y los llevara a tomar decisiones erradas que limitaron la capacidad de maniobra del proceso. A pesar de sus diferencias, en esa opinión coinciden Costa Méndez, que no obstante se mostró plenamente dispuesto a continuar en su cargo, y Oscar Camillón. Lo que en verdad limitó la capacidad de maniobra en la negociación fueron los análisis incorrectos, los cálculos equivocados y la crasa irresponsabilidad por indisposición a asumir las consecuencias de los propios actos, previos al 2 de abril y posteriores a la constatación de que el cuadro internacional era diametralmente opuesto al previsto. Desde luego, esto era muy consistente con el rédito interno esperado. Para cuando el respaldo popular cambió el cuadro político doméstico, las mencionadas decisiones que quitaron todo margen de negociación al gobierno ya habían sido adoptadas, y se las habría de confirmar, haciendo casi imposible su reversión, en el marco de grandilocuentes declaraciones y ceremonias. Quizá la magnitud de la adhesión popular fuera inesperada, pero no la adhesión en sí misma, que en verdad era uno de los propósitos de la ocupación. Carece de sentido atribuir a un resultado claramente buscado por los militares el poder para hacerles cambiar de estrategia. De ahí en más, por el contrario, el respaldo de los argentinos jugaría como un nuevo recurso para sostenerla, como prueba de que un retroceso de los cuatro era inviable. Prueba que se utilizaría para mostrar a los Estados Unidos que, si no estaban dispuestos a ayudar a Galtieri, un gobierno que ellos necesitaban iba a caer, y a los ingleses que, si no aceptaban la ocupación, iban a tener que pagar el precio de combatir. Así, Galtieri hará lo posible para que Haig, en su primera visita a Buenos Aires como mediador, vea a la multitud reunida en Plaza de Mayo y advierta el nulo margen que tenía para retroceder. Se trataba sin duda de una táctica burda, pero no de una improvisación ingenua, como la de quien esperase que el corazón del secretario de Estado norteamericano se ablandara al descubrir el amor argentino por las Malvinas. Una de las revelaciones más chocantes para nosotros al llegar a Buenos Aires fue que el apasionamiento de los diplomáticos de carrera era aún más intenso, si cabía,
aunque por supuesto menos frenético, que el furor de la calle, dice David Compert en 1985 en su testimonio. Mal podría creerse que fuera el fervor de la multitud el que contagiara a los diplomáticos. La pasión popular le vino muy bien a los cuatro. En el nuevo cuadro, de un modo no planeado, le cerró el camino a quienes, dentro del régimen, pensaron que tras la resolución 502, la única manera de preservar al proceso era una reacción rápida. Desplazamiento de la Junta y el presidente, retirada inmediata de las islas y llamado a negociar por parte de una nueva cúpula militar que culpara a los cuatro de la aventura. Con las multitudes en las calles, las banderas colgando de los balcones y el país entero adhiriendo al Malvinazo, la Junta ató a todo el régimen a su propia cadena. Si, como dicen Gomper, el propio Hayek en sus memorias, y reitera Thatcher, durante gran parte de la negociación los norteamericanos se dedicaron a explicarle a los argentinos que habría una respuesta bélica británica y que no dudaban de cuál sería el resultado, aunque Gomper sostiene, por otra parte, que los argentinos no lo ignoraban. Es difícil creer que estas advertencias cayeran en saco roto simplemente porque los cuatro pensaran que Hayek y Thatcher estuviesen sobreactuando. Dado que la Junta y Costa Méndez entendieron que se habían metido en la boca del lobo y que la única alternativa al suicidio era disuadir a los ingleses, no se trataba de saber si estos estaban dispuestos o no a pelear, sino de aumentarles el precio hasta conseguir disuadirlos. No rechazaron al cabo las ofertas de Hayek porque estuviesen obsesionados por la soberanía. En efecto lo estaban, pero el punto simplemente es que no podían aceptarlas, aunque rechazarlas fuera absurdo. Que creyeran o no que los ingleses estaban dispuestos a combatir ya no alteraba en nada el cuadro de opciones de los cuatro, que siguieron intentando jugar sus cartas a la disuasión, confiando principalmente en el papel mediador de los Estados Unidos, cuya base era real, aunque estaba enormemente sobrevalorada por los argentinos. Papel que sería neutralizado por el liderazgo británico y la habilidad de sus diplomáticos. Cuando hacia fines de abril el gobierno estadounidense da por terminado su esfuerzo de mediación, es evidente que tendrá manos libres para colaborar con los ingleses. Pero esto tampoco forzó ningún cambio en la política de los cuatro, como no lo hizo el hundimiento del crucero General Belgrano. Se trataba, a esa altura, de un crimen con lógica, la de quien procura su impunidad jugando el todo por el todo. Mientras tanto, Galtieri había ido sumando tropas y material bélico en las islas. Creó, de este modo, una fuerza desarticulada, difícil de aprovisionar y absolutamente carente de movilidad. La Armada y la Fuerza Aérea, por su parte, acordaron instalar efectivos en las islas, pero no hubo nada que se pareciera a un mando unificado. Los buques y los aviones harían lo posible desde la Patagonia, absolutamente nada los primeros y un número limitado de incursiones aéreas, con un porcentaje muy alto de efectividad, sin embargo, los segundos. Jugados a que la resolución del conflicto fuera diplomática, no militar, convirtieron la tundra helada del archipiélago en una inmensa trinchera. El dispositivo militar argentino consistió precisamente en eso, una enorme cantidad de pozos de zorro, trincheras con techo.